Ustedes también hacen parte de la familia de Dios. Este es el punto principal de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. El apóstol Pablo le escribe una carta a los hermanos en Éfeso. En el capítulo 1 nosotros vemos cómo él empieza a hablar de las bendiciones espirituales que hemos recibido a través de Jesucristo. Debemos saber que la gracia vino por medio de Jesucristo. El evangelista Juan dice que la ley vino por medio de Moisés, pero que la gracia vino por medio de Cristo. Esto quiere decir que las bendiciones espirituales no pueden llegar a nosotros si nosotros no llegamos primero a Jesucristo. Y la palabra del Señor es muy clara. El apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia de hermanos que habían sido ya bautizados en el nombre de Jesús y que habían sido ya sellados con el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo les declara y les dice que nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo con un solo propósito, para ser santos y sin mancha delante de Dios. El apóstol Pablo toca el tema de la predestinación. Este tema de la predestinación, este concepto de predestinación, ha hecho que muchos se equivoquen respecto de lo que es la gracia de Dios, porque el apóstol Pablo en esta carta habla de la gracia de Dios. Y muchos han pensado que la gracia de Dios es como algo que yo obtengo sin importar lo que yo haga. Y hay advertencias acerca del que peca deliberadamente. Y algunos han tomado el concepto de predestinación como que yo puedo hacer lo que quiera y de igual manera me voy a salvar. Mire, el apóstol Pablo dice que nosotros hemos sido predestinados y hemos sido escogidos con un propósito de ser santos, y sin santidad nadie verá a Dios. Es importante saber que nosotros debemos seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, sin la santidad nadie podrá llegar al reino de los cielos. El apóstol Pablo habla de una herencia que hemos recibido y habla de un Espíritu Santo que hemos recibido como las arras de nuestra herencia, de la posesión adquirida, de esa herencia que hemos recibido de parte del Señor. El apóstol Pablo habla de una herencia. Esa herencia es netamente espiritual, está hablando del reino de los cielos. El Señor Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y esas moradas eternas son las que nosotros estamos esperando. El apóstol Pablo toca el tema de la sabiduría y la revelación. Dice el espíritu de sabiduría y de revelación. Sabemos que el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo dijo que es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y dice, pero vosotros le recibiréis porque le habéis visto, porque mora entre vosotros y estará en vosotros. Ese espíritu de sabiduría y de revelación no viene por ningún otro medio, sino por el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros hemos recibido de parte de Dios su Espíritu Santo, ese Espíritu Santo nos lleva a todo conocimiento. Ese Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad. El Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo es el que convence de justicia, el que convence de pecado, el que convence de juicio. Quiere decir que el Espíritu Santo es el que nos dirige o el que nos debe dirigir. Entre los muchos puntos importantes que toca el apóstol Pablo, toca también el tema de la adopción. Él está escribiendo a una iglesia ya constituida, a hermanos ya convertidos, pero que al habitar juntos con hermanos que eran judíos, tal vez ellos se sentían menos. Porque el apóstol Pablo les aclara y les dice, oiga, ustedes anteriormente no hacían parte de los pactos de Dios. Ustedes anteriormente no hacían parte de la familia de Dios, no eran miembros del cuerpo de Cristo, pero ahora en Jesucristo han sido hechos partícipes de la familia de Dios y han sido hechos partícipes del cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo
habla acerca del cuerpo de Cristo. Es ese cuerpo que es conformado por personas de todas las clases sociales, por personas de todas las razas, por personas de todas las culturas, pero que han recibido a Jesucristo y tienen el sello del Espíritu Santo como aprobación de parte de Dios. En conclusión, en este primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, nosotros nos encontramos con verdades muy profundas. La principal de ellas es que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Jesucristo, para que fuésemos una población diferente a los demás. Hoy el Señor Jesucristo quiere enseñarnos que Él hizo todo por nosotros, para que nosotros pudiéramos hoy ser miembros, ser parte de la familia de Dios. Hemos recibido una herencia y hemos recibido promesas de parte de Dios, pero no son las mismas promesas que recibió el pueblo de Israel, porque para la iglesia hay promesas mucho más profundas, mucho más grandes. El Señor le dijo a un joven: ve y vende lo que tienes y sígueme y tendrás tesoros en el cielo. De esto es lo que el apóstol Pablo está hablando, de lo que vamos a recibir en el cielo. Porque aquí en la tierra, lo que tú hagas, lo que tú consigas, lo que tú alcances aquí en la tierra se va a quedar. Eso no te va a servir para el reino de los cielos. Lo que es material se va a quedar aquí. Por eso nuestra esperanza no está en las cosas materiales. El Señor Jesucristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Qué bueno que nos quede esta enseñanza de que de parte de Dios hemos recibido más que solamente el hablar en lenguas, que hemos recibido más que solamente la esperanza bienaventurada de que algún día le veremos tal y como Él es. Hemos recibido mucho más. Y dice la palabra del Señor que hemos recibido el poder de Dios, el cual operó en Jesucristo, levantándole de entre los muertos y sentándole a la diestra de la gloria de la majestad de Dios. Ese poder es el que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, que hemos creído, que hemos recibido, que hemos aceptado su verdad, que hemos recibido el Evangelio, que hemos obedecido a la palabra de Dios. Es ese grandioso poder de Dios el que nos hace ser diferentes. Es ese grandioso poder de Dios el que nos lleva a obrar de una manera distinta. Es ese poder el que nos conduce a toda verdad. Es el poder de Dios el que nos guía a través de una generación perversa. Así que lo que les dice el apóstol Pablo a los Efesios la primera vez que los ve: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y estos hermanos ni siquiera sabían que el Espíritu Santo era para ellos. Luego de haber sido bautizados en el nombre de Jesús, el apóstol Pablo oró por ellos y el Espíritu Santo descendió. El Espíritu Santo es una necesidad para el cristiano. El Espíritu Santo no puede pasar desapercibido. Es una necesidad. No es simplemente hablar en lengua, no es simplemente danzar en el Espíritu. Es saber que en Cristo hemos recibido grandes galardones y el principal, la salvación. Esto es Estudios Bíblicos con Palabras de Vida. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.